En el año 2015, 17.9 millones de personas murieron a causa de una enfermedad cardiovascular, y esto aumentó 12,5% de 2005 a 2015. Aunque el trasplante de corazón se considera la mejor terapia para los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva en etapa terminal, este trasplante es un proceso lento que dura alrededor de 300 o más días en promedio para los posibles receptores. Por esta razón, la comunidad médica ha hecho énfasis en el uso de dispositivos de asistencia ventricular que puedan mejorar el corazón de los pacientes en lo que esperan un trasplante. Pero para usar estos dispositivos necesitamos un modelo matemático preciso que facilite el uso de estas técnicas de control. Y para hablar de ello nos acompaña el candidato a doctor en la Coventry University en Reino Unido, el maestro en ciencias Adrián José Güell Cortés, quien desarrolla justamente esto. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Todo bien por acá. Muy bien, pues quiero iniciar este podcast preguntándote un poco sobre cómo surge este tema de investigación. ¿Por qué decidiste trabajar en esto? Bueno, es algo complicado de contestar así brevemente, pero yo desde más o menos sexto semestre de mi carrera, que es ingeniería mecatrónica, tenía un interés a la par por otras áreas de la ciencia. Entonces, una de esas áreas que más me interesaba era entre la química y la biología. Y se acentuó más ese interés porque cuando estaba por ahí de los últimos semestres de mi carrera, tuve la oportunidad de colaborar con un estudiante de doctorado en otro país, que trabajaba específicamente con una aplicación médica que se llamaba hidrogeles, ¿no? Hidrogeles para digamos, la asistencia en el tratamiento de heridas. Entonces, cuando yo trabajé con esta persona, aproveché para conocer un poco más sobre las posibilidades de la ingeniería en la medicina. Y esto me ayudó muchísimo para darme una idea de que yo quería, o sea, como para acentuar más esa inquietud que yo tenía a la parte del área biológica, ¿no? Y también para darme cuenta de que la ingeniería tenía muchísimas posibilidades en esa área y que yo debía de hacer la diferencia, o sea, una manera en la que yo podría hacer la diferencia entre mis compañeros era estudiando algo que tuviera que ver con biología. Entonces, acabo mi maestría en el área de ingeniería eléctrica con una especialidad en control automático, con la intención de aprender todavía más de matemáticas, porque también me di cuenta de que las matemáticas eran algo muy importante. Tuve un buen asesor que me ayudó muchísimo en esa parte. Y al terminar mi maestría busco posibilidades que me ayudaran a aplicar control, matemáticas, ingeniería en un área biológica y así conozco a mi actual asesora, que es coreana, que estaba trabajando en una universidad aquí en Inglaterra, donde me encuentro ahora. Y le pareció bastante bien mis ideas, lo que yo tenía planteado, mi proyecto. Y así es como digamos que tuve esta oportunidad de venir para acá. Se lo estoy contando de una manera muy sencilla, pero la verdad es que fue un camino muy complicado. Fueron al menos unos 3 años de trabajo, de preparación y de estar buscando. Sí, sí, me imagino que ha de ser un camino muy extenso. Me gustaría que nos enfocáramos también en el trabajo. ¿Cuál es tu punto de partida del trabajo? ¿Cuál es el estado del arte de tu trabajo? ¿Qué trabajos similares existen a la investigación que tú estás realizando? Bueno, aclaremos para los que nos estén escuchando y viendo que mi trabajo, el objetivo principal, además de esa aplicación en biología, que es el sistema cardiovascular, es el análisis de la autoorganización, ¿sí? Hay un fenómeno en física que aparece en sistemas complejos que se le conoce autoorganización y esto se define como eh, es un fenómeno emergente, se le conoce como fenómeno emergente, ¿no? Cuando tú tienes un sistema que tiene muchísimos elementos y que pareciera aleatorio en su comportamiento,
a lo largo de su trayectoria, o casi en el equilibrio, o lejos del equilibrio incluso, forman estructuras interesantes, ¿no? A nivel macroscópico. Ejemplos de estos son sistemas como los llamados flocking, que son formaciones de aves, o como lo que ahora trabaja muchísimo en ingeniería, que son los sistemas multiagentes. Pero el corazón es un ejemplo de un sistema que presenta esta autoorganización, ¿sí? Este fenómeno emergente. Porque al final es un sistema complejo en el cual interactúan para su funcionamiento, interactúan muchísimas cosas, entre ellos otros órganos, en los que se incluye obviamente el cerebro, los pulmones, y de hecho por ahí también el riñón tiene una fuerte relación con el funcionamiento del corazón también. En fin, esa idea de autoorganización es lo que le interesa especialmente a mi asesora, y que fue lo que me propone. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero descubrir y tratar de utilizar esta idea de autoorganización para mejorar el funcionamiento de unos dispositivos que se insertan en el corazón, que le ayudan a funcionar de mejor manera. Estos dispositivos se les conoce como asistentes ventriculares. Son unas bombas que se ponen en paralelo con los ventrículos del corazón y ayudan a que la sangre que bombea el corazón pues llegue a su destino, ¿no? Porque el corazón, cuando tiene una falla, pues en especial esa falla siempre ocurre en que ya no bombea lo suficiente sangre a los ventrículos. Entonces esta bomba se agrega para que esto funcione de mejor manera, y la idea es que utilicemos esta medida de autoorganización para mejorar ese funcionamiento. Entonces, es muy acercado a la física, mi trabajo, lo que estoy tratando de entender, pero también tiene una parte ingenieril en su aplicación, ¿sí? Y el estado del arte, allá contestando puntualmente lo que me preguntas, pues realmente hay muchísimas aplicaciones, o sea, hay muchísimos trabajos, relacionados, pero es un área muy fértil. O sea, es una aplicación que no tiene todavía, no se ha consolidado, ¿no? Como muchas otras aplicaciones en ingeniería. No está consolidada, está en crecimiento, está tratando de mejorar poco a poco. Y hay muchísimas cosas que optimizar, que mejorar, entre ellas el control de esta bomba, el modelado matemático del sistema cardiovascular, y también, por ejemplo, uno de los problemas más interesantes es cómo lo micro se conecta con lo macro, ¿no? Cómo la parte química o electroquímica del corazón se conecta con la parte física macroscópica, que normalmente se modela utilizando circuitos eléctricos, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas son parte de cualquier sistema complejo, y pues me ha llevado a... híjole, o sea, es interesante, pues, por ese lado. Muy bien. Oye, cuéntanos también a detalle exactamente qué es lo que estás desarrollando, así en términos simples para las personas que quizá no sepan tanto de control. En términos generales, ¿qué es lo que estás desarrollando? Ok. Así si yo hablara del tema de mi tesis, es control y modelado de sistemas autoorganizados. ¿Sí? Esa es la idea principal. La aplicación a la que estoy tratando de utilizar como medio para crecer en mi parte teórica, pues es el análisis de este fenómeno, el análisis del sistema cardiovascular. ¿Okay? Entonces yo, con conocimientos de ingeniería y utilizando algunas herramientas matemáticas, entre ellas algo que se le conoce como cálculo estocástico y otra que se conoce como cálculo fraccionario, son mis dos posibles herramientas para tratar de entender mejor este fenómeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en todo esto, un punto también muy clave, muy interesante, es el uso de métricas como la entropía para mejorar el funcionamiento de este sistema. Pero más o menos por ahí va, o sea, grandes rasgos. Son muchos conceptos, creo yo, que están complicados, que son pues muy conectados al área más de física que de ingeniería. Pero, ¿qué le puedo hacer? O sea, es lo que se utiliza para tratar de entender fenómenos que tienen muchísimas partes, que son complejos, ¿no? Que se los conoce como complejos, no hay de otra.
Sí, bueno, para los que nos escuchan, controlar algo, antes de hacer un dispositivo que logre controlar algo, pues necesitamos modelar matemáticamente cómo funciona lo que vamos a controlar. Mencionaste que tu trabajo es sobre ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. Los que nos escuchan quizá van a tomar algún curso de ecuaciones diferenciales o ya tomaron algún curso de ecuaciones diferenciales, pero pues de forma simple, las ecuaciones diferenciales pues son ecuaciones que relacionan una función con sus derivadas, ¿no? Tú trabajaste con estas ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. ¿Cómo las aplicaste o cómo las anexaste para realizar este modelado de este sistema? Bueno, primero, para los que les suene este término un poco raro, el cálculo fraccionario es básicamente agregar derivadas o integrales de orden no entero al modelado. A ver, hablemos, por ejemplo, de un sistema como un circuito eléctrico. Yo creo que la mayoría de los que pueden estar escuchando conoce cuál es la corriente en un capacitor. ¿Sí? Entonces, la corriente en un capacitor se le conoce como la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Perfecto. Otra ecuación muy conocida sería la velocidad, ¿no? La velocidad es la primera derivada de la posición. En física, esas razones de cambio se plantearon utilizando derivadas que son de orden entero. O sea, tú sacas la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etcétera. Siempre es un número entero a la que lo sacas, esa derivada. Entonces, ¿qué pasaría si yo considerara números reales, incluso complejos? O sea, ¿qué pasaría si sacara la derivada 0.5? ¿O qué pasaría si sacara la derivada pi? ¿O qué pasaría si sacara 1 más raíz de -1, ¿no? O sea, una variable compleja, pues. Esa es una pregunta que aún no está definida en sentido físico, ¿no? Pero matemáticamente se puede definir y se puede entender. ¿Sí? O sea, las matemáticas afortunadamente van más allá de la física porque son algo abstracto y se puede generalizar en un sentido matemático casi todo, ¿no? Pero físicamente todavía están ahí tratando de descubrir cuáles son sus aplicaciones. Yo, afortunadamente, en mi maestría tuve la posibilidad de trabajar con este cálculo. Fue, de hecho, la parte principal de mi tesis de maestría. Y entre ello yo conocí una manera en la que estas derivadas podrían modelar algún fenómeno físico. Entonces, partiendo de ahí, o sea, al final es como un cúmulo de conocimiento que traté de utilizar de una manera u otra. Partiendo de ahí dije, bueno, ¿qué pasaría si yo a estos modelos que se utilizan ahora para el corazón, pues agregar estas derivadas, ¿no? ¿Qué podría agregar? Entonces yo estoy en una parte en la que trato de entender qué ventajas le agrega estos operadores a mi sistema. Entonces, es decir, eh, aún estoy como en esta etapa en la que trato de entender qué ventajas o desventajas existirían, ¿sí? Porque matemáticamente hablando existe, pero vamos a ver qué me da, qué pasa, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso, ¿sí? A grandes rasgos, esa es la manera en la que traté de utilizar estas ecuaciones para aplicarlas. ¿Con qué idea? ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que estas ecuaciones diferenciales de orden fraccionario sirven, de acuerdo a mi experiencia y a mi conocimiento, para modelar sistemas que tienen muchísimos elementos y hay muchísima información ya escrita en la literatura científica que habla de que pueden servir para modelar sistemas que tengan viscoelasticidad, como los tejidos, ¿no? Los tejidos de órganos o cosas así, o materiales, ¿no? Flexibles, pero también añade comportamientos muy interesantes que no son meramente exponenciales. Cuando ustedes resuelven una ecuación diferencial, tienen decaimientos de tipo exponencial, ¿no? O sea, tú resuelves cualquier ecuación diferencial a partir de Laplace y te va a salir exponenciales. Pero aquí no, aquí te van a salir otras cosas bien interesantes. O sea, una función, de hecho te salen dependiendo de una función que es una generalidad de la exponencial. Y eso está increíble por el lado físico, modelado matemático, porque te da más opciones, más posibilidades, ¿sí?
Y ahí entramos a un área en la cual podría afectar muchísimo, que es la identificación de sistemas. Entonces, por ahí va, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, mi idea. Oye, y al momento de modelar, bueno, quisiera que nos dieras tu opinión sobre por qué es importante un buen modelado en un sistema de control. Y al momento de modelar, también me gustaría preguntarte qué variables, en específico para esta investigación, qué variables consideras para poder hacer tu modelado. Yo me imagino que no puedes medir o no sería posible medir todas las variables que tienen que ver con el corazón, o si sí son posibles, ¿qué variables sí puedes medir, qué variables no puedes medir, qué variables simulas o das por hecho? Es difícil medir todas las variables del corazón, sí es cierto. De hecho, ah, en la parte de teoría de control, por ese tipo de dificultades existen los llamados estimadores, observadores, ¿no? Yo por mi parte traté de utilizar algunos de ellos, empezando obviamente por el famoso filtro de Kalman para en esa aplicación, pero lo que puedes medir es, o lo más interesante que ayudaría a que pudieras medir, porque sí se puede, a menos de manera a- invasiva, ¿no? Quizás no lo puedas lograr de manera no invasiva, pero puede ser la presión y el volumen en el ventrículo que estés analizando. El corazón es como dos bombas, son como dos cámaras en las que se guarda sangre y se bombea sangre, ¿sí? Entonces almacenas y se bombea. Es como cuando si tuvieras una bolsita, un globo se llena y lo aprietas y sale la sangre, ¿no? Pero tienes dos. Funcionan de manera síncrona. Es interesante, no funcionan como que a la par, no están bombeando a la par, no están apretándose y inflándose, digamos que al mismo tiempo. Hay una asincronía. Y es como un circuito cerrado. Básicamente la sangre entra por uno de estas cámaras y se presiona y va para el otro lado y entra a la otra cámara y se presiona, etc. Es un circuito cerrado. Entonces, hay las variables que más o que puedes medir, obviamente, son las que están cercanas al dispositivo que le agregan artificialmente. Como el dispositivo que le agregas es algo por el cual corre sangre, pues lo que sí vas a poder medir es la sangre que fluye por el gasto, ¿no? Que fluye por esta bomba. Esa es una. Entonces, ya con esta variable, al menos con ella, tendrías que tratar de estimar lo demás, ¿sí? Hay otros métodos que utilizan para poder medir las otras variables que te digo, presión y volumen. Pero al menos esa, o sea, es clarísimo que la puedes medir gracias a esta bomba que te estás conectando. Y de ahí el problema es cómo con este dato nada más estimar todos los demás valores. Y ahí es algo en lo que sigo trabajando, porque es necesario para el control. Sí, es necesario para el control. Aquí el control lo que tiene que hacer es que la bomba, mantengas la velocidad de la bomba, de manera que pues no succiones toda la sangre, ¿no? De la cámara, o sea, tenga que ser de manera regulada. Y que hay unos diagramas muy interesantes que son presión-volumen en el ventrículo, en el que pongas esta bomba. Y tienen este diagrama de fase, que le llaman diagrama de fase, es como una grafiquita en la que tú pones presión contra volumen, ¿no? Ese diagrama de fase tiene una figura específica y digamos que esa sería tu trayectoria deseada. Entonces eso tendría que guiar a la bomba. Y ahí está el problema más grande de este fenómeno. Tienes que modelarlo para que puedas conseguir controlar que el sistema siga esta trayectoria, dada que la entrada es la bomba nada más, ¿no? La velocidad de la bomba. Sí, esa parte digamos que sería la culminación del proyecto. Oh, eso es muy interesante, pero me preguntaba, y creo que muchos de los que nos están escuchando también podrían tener la misma pregunta. Esta parte nada más es del modelado, pero físicamente, ¿cómo lo podríamos estar viendo? ¿Cómo podríamos tener o cómo se podría construir una máquina físicamente que ya pueda estar asistiendo al funcionamiento del corazón?
Bueno, pues aquí sí, estaría genial que agregaras un video por ahí. Este, hay varios videos ahí en YouTube, ¿no? Y el principio es básico, hay diferentes tipos de bombas, ¿no? La primera es una bomba de tipo radial, o axial, perdón. Ajá. Y esta es la más común, la que pueden encontrar en muchos de los videos que pueden ver en YouTube. Tiene una especie de rotor con unas aspas, ¿ok? Y esa es la que hace que se succione la sangre y que la dirijas hasta otro lado. De ahí va conectado, obviamente tiene un circuito electrónico, que es el sistema de control, que se le introduce, eh, que, que no está introducido dentro del cuerpo, está básicamente afuera. La gente trae una mochila cargando con este dispositivo de control, y lo único que se le introduce en el cuerpo a la persona es como un cable. Ese cable es el que se va conectado a la bomba, y de esa manera funciona. Los materiales, desconozco en este momento cuáles son los que utilizan específicamente, pero obviamente ahí hay una parte de ingeniería mecánica muy importante. Entonces ahí sí, el diseño de hecho, parte del diseño tiene que depender de el modelo y el entendimiento del sistema cardiovascular, y por eso la importancia de entenderlo y de modelarlo, porque para yo poder diseñar una bomba eficiente, necesito entender bien cómo funciona el corazón en conjunto con todo lo que esté conectado con ella. Y esa es la importancia, de hecho, de esta parte del modelado y todo esto que estamos hablando. Pero sí, ahí hay una patente incluso en internet, que pueden leer, muy interesante, en la que ven los diagramas de cómo está construida esta bomba, por si les interesa. No sé si pusieras compartir ahí esta información. De hecho, está... Claro. Sí, yo les dejo los links aquí en la descripción del video si nos ven en YouTube, y si nos escuchan en Spotify, pues vayan al canal de YouTube y ahí van a estar los links. Y bueno, hablamos mucho sobre este dispositivo. Me imagino que entonces, como tú lo mencionas, sería una mochila, pero a ese nivel todavía estamos como teniendo que depender de algo fuera, ¿no? De algo externo. Te pregunto, ¿cuáles son las limitaciones, tanto físicas, técnicas, económicas, así de tecnología, que evitan que este desarrollo sea cada vez más pequeño o que sea cada vez más portátil para poder tener, no sé, quizá ya algún dispositivo muy pequeño que no sea invasivo y que pueda tener como el usuario, de manera que no se note, que pueda seguir como su vida normal como si no lo tuviera? Fíjate que aquí la gran desventaja, estoy seguro de que no es ni electrónica ni mecánica. La desventaja es la parte de potencia, la parte que alimenta al sistema. Eh, Porque he visto que hay grandes avances en mecánica y en electrónica, en cuestión de tamaño, ¿no? A nivel micro, ¿no? De esta microelectrónica, micromecánica, y hay muchísimos trabajos ya, y avances esa parte, ¿no? También hay grandes materiales que se han encontrado y que se están construyendo. Pero el problema que sigue existiendo es el de almacenaje de energía, ¿sí? Y en una aplicación tan crítica como esta, de hecho, estas mochilitas las que hablamos, que es la parte de control, tiene incluso dos baterías, ¿no? Tiene una de respaldo por si algo ocurre. Entonces, eso habla de que el problema más grande es que no tenemos forma eficiente y barata de almacenar energía. Y aquí, las personas que saben de electrónica de potencia, eh, yo creo que pueden dar una mejor respuesta que yo, pero ahí hay toda un área y hay mucha gente que está trabajando en esto. Y hasta que no tengamos mejores soluciones o soluciones más eficientes, propuestas por estas personas que trabajan en esta área, yo creo que esa es la desventaja. El por qué no existen todavía estos dispositivos como los mencionas, que puedan existir completamente autónomos, ¿no? E integrados al cuerpo. Por ejemplo, pensemos, eso estaría interesante, ¿no? Pensar en que podamos utilizar la misma energía corporal
para alimentar al dispositivo del que estoy hablando. Pero no podemos hacer todavía esa fotosíntesis o ese proceso de conversión de energía química eléctrica tan sencillo, supongo. Ah, si no, pues bueno, me corrijan por ahí en los comentarios si es que ya existe alguna forma de hacerlo. Eficiente, no, eficiente, porque desde mi conocimiento es mínimo lo que puedes obtener de conversión de ese tipo de energía a la otra. Y de hecho, por eso todavía esa dependencia de las energías no renovables, porque a pesar de todos estos grandes esfuerzos que existen en tratar de no utilizarlas, siguen siendo indispensables en el sentido de que con ellas se pueden generar la mayor cantidad de energía, más grandes cantidades de energía utilizable a comparación de otras formas de generación. Pero eso sería una revolución, ¿no? Que pudiéramos hacer todo este uso de la energía como quisiéramos, ¿no? Convertirla desde una forma a otra. Y ahí hay mucho trabajo ingenieril de por medio que pues necesita hacerse. Y control, por supuesto. Yo creo que control. Claro, sí, es muy interesante lo que mencionas. Quisiera que nos dieras tu punto de vista ya metiéndonos en temas futuros o en temas un poquito de ciencia ficción. Tú que estás involucrado en todo esto, ¿crees que podríamos o cuánto tiempo crees que nos tome llegar a tener esos dispositivos? Y más aún, ¿crees que podríamos llegar a tener órganos artificiales? Por ejemplo, que esto no solamente sea una asistencia al corazón, sino que se pueda ocupar para crear en su totalidad o crear en la mayoría un corazón artificial, por ejemplo. ¿Crees que sea posible? Ya he visto por ahí, cuando yo leo ahí sobre este trabajo del sistema cardiovascular, es interesante ver que algunas experimentaciones en este sistema las hacen en un banco de pruebas que trata de simular al corazón. Entonces ya tienen ahí una especie de aproximación de un corazón artificial para hacer pruebas de esta bomba que se conecta al corazón, ¿no? O sea, tienen un hardware como el corazón. Para los que conocen de este tipo de cosas, hay algo que se llama hardware in the loop, ¿no? Que es como conectas toda esta parte de electrónica o tus dispositivos embebidos y tratas de conectar en paralelo el proceso y es en la simulación del proceso, pero en hardware, ¿no? Entonces algo así hacen con esto del corazón. Yo creo que sí, sí va a ser posible. ¿Y cuánto dura, cuánto tarde, cuánto falta para ello? No lo sé, pero yo creo que es algo inevitable y, y va a haber mucho revuelo en cuestión ética y en cuestión filosófica sobre estos temas también. Eh, pero parece que esa distopía, podría decirse, o ese futuro sí está cerca. Y digo distopía porque obviamente cuando hablamos de este tipo de cosas me recuerda a mí personalmente aquellos libros que leí cuando estaba en la preparatoria o en la secundaria de Un Mundo Feliz, ¿no? O de George Orwell de 1984. Bueno, en especial Un Mundo Feliz, que habla de cómo el mundo iba a cambiar a partir de la era tecnológica, la revolución tecnológica. Afortunadamente, hay países como Japón que están tratando de inculcar una forma de revolución industrial que esté centrada en el ser humano. Y eso me parece muy importante, ¿no? O sea, todas estas revoluciones en las que agregamos estos dispositivos en el cuerpo, que son transformaciones, o todos estos trabajos en ingeniería y tecnología, pues están enfocados en mejorar la vida humana. ¿Sí? No empeorarla ni darnos resultados negativos, ¿no? Eso es lo que al menos yo personalmente esperaría. Ah, ¿Y cuál sigue siendo la gran dificultad? Hay muchísimas para que todo esto se logre. A veces uno piensa que ve estos avances y pareciera que fuera muy sencillo, pero no. Y por eso pienso que va a tardar unos años, no sé cuánto, pero todavía falta mucho. Porque también tenemos otra parte de la inteligencia artificial, por ejemplo, que pensaríamos que estamos muy cerca de tenerla, etcétera, pero no, yo creo que también falta muchísimo. Entonces, no tengo una fecha exacta para esto, pero definitivamente tenemos que estudiar como ingenieros muchas cosas
para estar preparados. Y también acercarnos un poco a la parte del impacto social que lo que estamos haciendo va a tener. Eso sí es importante que pensemos, porque lo va a tener, o sea, es inevitable. Tú estudias mecatrónica o automatización o mecánica o lo que tú quieras, estas áreas de ingeniería, eh, por un motivo u otro, pero esa carrera y lo que tú trabajes va a impactar en la sociedad. Y es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Y yo creo que en Latinoamérica no están educando a los ingenieros con un enfoque que perciba el impacto que tenga en la sociedad sus carreras. Y eso, bueno, eso es algo que sí tenemos que tener en consideración. Sí, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que todavía a nivel Latinoamérica, pues sí nos falta mucho el enfoque de que nosotros tenemos como el potencial para poder cambiar las cosas y también que al hacer esos cambios, pues sí hay varias consecuencias y repercusiones que también tenemos que tomar en cuenta. Partiendo de tu investigación, cuando termines esta investigación, ¿qué es lo que sigue para llegar a ese futuro del cual hablamos? Para aquellas personas que quizás estén interesando un poco en esto, ¿qué conocimientos académicos necesita y cuál sería la continuación de este trabajo? Ok. Ah, ¿qué se necesita como ingeniero para tratar de incursionar en un área biológica en general? Pues que uno tenga siempre curiosidad por algo más que lo que aprendiste en tu ingeniería y que pongamos mucha atención en áreas de matemáticas y física. Yo creo que son las partes más importantes, incluyendo algo que ya es esencial en todas las ingenierías desde mi perspectiva y mi experiencia, que es la programación. Entonces, si hubiera algo en lo que yo me enfocaría, pensando en que voy a querer seguir especializándome y llevar a cabo un proyecto de tipo, del tipo de un posgrado o una investigación, pues es que tengo que reforzar mis conocimientos en física, matemáticas y programación. ¿Sí? Eso. Porque a pesar de que no entendamos la parte biológica por completo, esa la desarrollarás en el momento en el que estés trabajando pues en tu tesis de posgrado, ¿no? O cuando ya te lances a esto. Es como en la industria, ¿no? O sea, digamos que ya tenías las bases, pero igualmente te ponen a hacer un trabajo, pues ahí aprendes en la marcha, no hay de otra. Pero esas bases son importantísimas. Entonces hay que reforzar eso. Y hay que reforzarlo en el sentido de siempre no memorizando, sino razonando, con el uso del raciocinio, de buscando de aprender por desarrollar cosas y no nada más porque sí, ¿no? Eso sería como mi consejo en general. Lo que sigue por parte de mi investigación, yo tengo claro que es lo que sigue por parte en personal, pero eh, ¿qué sigue desde el punto en el que me quede? Todavía no lo sé. ¿Sí? Vamos a esperar a ver qué pasa el siguiente año y a ver qué tanto avanzo, porque desde ahí va a depender qué es lo que siga en este proyecto específicamente, ¿no? Ah, Personalmente, pues claro, o sea, sí tengo claro que voy a seguir trabajando en área de automatización, de aplicaciones biológicas y hay muchísimas opciones ahí que tengo yo ya he previsualizado, pues. Qué interesante lo que mencionas. Me gustaría que nos adentráramos ya un poquito en la parte personal. Si nos podrías contar bien tu formación académica y tu experiencia como estudiante y de paso aconsejar un poco sobre cómo le hiciste para pues pasar de estudiar ingeniería aquí en México a llegar a una universidad allá en Reino Unido. Bueno, yo digamos que siempre tenía una curiosidad y afición por la ciencia, eso sí debo de decirlo. Entonces, eso es lo que creo yo me ha llevado hasta aquí. He tenido curiosidad por seguir aprendiendo, por estudiar. He sido mucho una persona muy autodidacta
que la curiosidad lo llevaba a aprender más que lo que me ofrecía mi entorno, ¿sí? Y eso yo creo que ha sido lo que me ha ayudado mucho. Y, y a pesar de las dificultades, que he tenido muchísimas, como cualquier otra persona promedio en México, yo creo, estamos en una posición difícil. Y en Latinoamérica, ¿no? En general es difícil, y yo lo comprendo y lo sé. Eh, pues me ha ayudado mucho esa parte de ser persistente y de tener en claro que quería tales objetivos, bueno, pues trabajar por ello. Definitivamente no fue algo de un día para otro. Primero entré como la mayoría, en promedio, a los 18 años a la universidad, la licenciatura. Pasé 5 años estudiando ingeniería mecatrónica en una universidad pública en México, en la ciudad de San Luis Potosí. Después hice una maestría en ingeniería eléctrica, en control automático. Fueron 2 años extra. Esa entré directamente después de la licenciatura. ¿Por qué? Porque entré directamente porque ya sabía que quería seguir especializándome y quería seguir aprendiendo. Y además porque tenía una continuidad, ¿no? Tenía ya directo una continuidad. Pero debo ser honesto. Yo sabía, por ejemplo, que si no obtenía una beca, no iba a seguir estudiando, ¿no? Entonces, afortunadamente conseguí una beca y pude seguir avanzando con la maestría, ¿sale? Yo ya tenía, de hecho, claro también, oye, bueno, si no obtienes la beca, pues hay que entrar por la parte de la industria y hay que seguir, pues, trabajando, ¿no? Afortunadamente, pues, mi persistencia me ayudó a obtener esta beca. Fueron 2 años, con una beca dada por el gobierno mexicano, que fue por parte de CONACYT. Y es interesante también comentar que yo estaba persiguiendo desde la licenciatura irme al extranjero a estudiar, aprender por parte de otra universidad y por parte de otras personas. Sí, eso es importante comentar, porque ya no fue como de un día para otro, ¿no? Yo ya desde el sexto semestre de la universidad, varios de mis compañeros habían tenido la oportunidad de irse a intercambio a Francia, por ejemplo, en la carrera. Yo no pude por múltiples razones. Uh, después en la maestría afortunadamente pude ir a Estados Unidos. Fui unos meses a colaborar en un proyecto que me dejó muchísimo, que conocí a 2 profesores, uno de Caltech y otro del MIT, con los cuales colaboré. Me ayudaron muchísimo, la verdad. Cambiaron mucho también mi perspectiva, ¿no? en cuestión de la ciencia. Y luego después de ahí terminé y estuve un año más o menos, 1 año y medio por ahí, encargado de un laboratorio de mi universidad, dando clases. Digamos que no solté ya la academia, ¿no? Ya no solté la parte de seguirme preparando, ¿no? Y seguir estudiando, porque ya en ese momento ya decía, no, yo no voy a meterme a trabajar todavía, ¿no? Ya quiero mejor irme, quiero cumplir esa meta de irme a otro lado, a seguir estudiando. Y ya después de ahí, pues, hice todos los trámites que duraron un año. Realmente gasté muchísimo, me endeudé porque hay que gastar mucho en exámenes de certificación de inglés. Apliqué a Estados Unidos, apliqué a Francia, apliqué a Alemania, apliqué a UK. Afortunadamente me aceptaron en varios lugares, pero pues al final me decidí por donde estoy ahora, que es la Universidad de Coventry. Que a pesar de que no es, y ahí también tengo que aclarar que no es una super universidad del top mundial. Había sido aceptado una de las del top, pero al final me decidí por esta universidad por la cuestión económica, porque ellos me iban a becar, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante que el destino, o bueno, digamos la causalidad, te lleva por donde puedes, ¿no? Pero lo importante desde mi punto de vista ha sido que pude, digamos, realizar un proyecto en lo que esperaba, ¿no? Y digamos, eso marcó la diferencia al momento de elegir también dónde iba a hacer mi doctorado. Ok, bueno, ya para finalizar, me gustaría mucho que eh, les dieras un consejo a los que nos escuchan. Si pudieras darte así un consejo a ti mismo cuando apenas ibas a ingresar a estudiar ingeniería, ¿cuál sería? Nada más, así, unas palabras. Híjole, bueno, yo creo que el mejor consejo sería que no se compararan con ninguno de sus compañeros. Que
que cada quien tiene un momento y digamos, el éxito se logra a partir de mucho esfuerzo, pero eso es lo importante, ¿no? Bueno, lo importante es que no paren de pensar y de trabajar en lo que quieren conseguir, sin importar si sus compañeros ya lograron algunas cosas que ustedes habían querido lograr o no, ¿ok? Ni dónde están ellos, o sea, vean ustedes lo que hacen y mídanse contra los más grandes, pero siempre piensen en lo que ustedes están haciendo, no se sientan menos por lo que vean alrededor. Y eso sería como que lo que me diría yo en aquel entonces, porque en mi caso sí afectó bastante. Creo yo que hubiera sido las cosas mucho más sencillas, aunque no duró mucho, por ahí digamos que reaccioné a tiempo, pues. Pero sí es algo que afecta. Y veo yo que también dando clases afecta a muchos estudiantes. Es importante no acordarse de eso. Sería el consejo que daría. Y que otra cosa, así rápida, es que lo que sea que hagan, piensen que tiene que ser algo que les gusta, ¿no? Y que los hace felices. Entonces, si realmente estás estudiando ingeniería, debe ser porque te gusta, ¿no? Porque te hace feliz. Y eso te va a ayudar a llegar lejos. No estudies esta carrera porque te lo impusieron o lo que sea, ¿no? Eso es lo importante. Sí, yo creo que son palabras muy, muy sabias. Creo que sí nos llega a pasar en algún punto de la vida donde de pronto ves a tus compañeros que pues, van avanzando más rápido y así. Entonces, sí, luego te comparas y eso te pone en cierta parte, pues. Te baja tu Sí, autoestima, piensas que no vas bien, pero no, o sea, no importa. Lo que importa es que no pares de trabajar en ese objetivo que tengas. ¿Okay? Digamos que aquí el único obstáculo pues vas a ser tú mismo, ¿no? A menos que, obviamente, hay grandes obstáculos en la vida, pero si tú estás perseverante es mucho más probable que lo logres. A que si en algún momento dices, no, pues yo ya no lo logré, ya vi que los demás sí, ya mejor no lo intento, ¿no? O sea, ya pasó mi tiempo, lo que ustedes quieran. Y también esa parte, sí es bien importante que piensen que están haciendo las cosas porque les gusta y no porque están haciéndolo de compromiso. Porque al final es algo que van a hacer a lo largo de toda su vida, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sería triste verse en una situación de que no están haciendo esto porque les gusta y luego trabajar y hacer un trabajo mediocre porque pues lo estás haciendo a la fuerza, ¿no? Estás haciendo por compromiso. Entonces, a eso sí hay que romperlo mucho. Y pasa mucho, yo creo, en Latinoamérica en general, que hacemos mucho las cosas como latinoamericanos por compromiso, porque pensamos que vamos a tener un mejor salario, porque... Y créanme que creo yo que eso es una mentira. Y sí deberíamos de quitar ese tipo de mitos, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias por estar aquí. Antes de irnos, me gustaría que nos dijeras un poco sobre dónde podemos contactarte y también si quieres hablar un poco sobre la iniciativa Seringe, el proyecto Seringe que tienes. Fíjate que, claro, me pueden contactar por ahí. Te voy a pasar el link de mi Facebook para que mi nombre así lo pueden buscar tal cual, Adrián J. Gel Cortés. Ahí pueden buscarme en Facebook. Yo tengo ese Facebook para publicar cosas puramente de ingeniería, entonces yo creo que les va a servir seguirme. Y también pues está este proyecto que, como bien lo dices, se llama Seringe. Yo se los recomiendo mucho. Seringe no es yo nada más. Son varios ingenieros y profesionistas ya, y incluso con maestría y doctorado, que estamos trabajando por hacer divulgación en ingeniería. Entonces, les recomiendo mucho que visiten esa página en Facebook, Seringe. Yo creo que eso es todo, ¿no? Pues muchas gracias a ti por invitarme. Y que estés bien, Ángel. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, esperamos verte aquí en algún futuro podcast. Claro. Si hay que hablar aquí de algún tema de ingeniería, pues aquí estaré. Y esto fue La Bañera de Arquímedes, un podcast de Dima.
Muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos. No olvides que si te gustó puedes ayudarnos compartiendo con tus amigos. En la descripción del video encontrarás nuestras redes sociales. Yo soy Toledo y hasta la próxima.